Bien, ok, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión. Darles la bienvenida a estas clases que ustedes están recibiendo para potenciar pues sus competencias, sus conocimientos en el manejo de lo que es el Office. El día de hoy, en esta sesión, vamos a hablar sobre Microsoft Excel, ¿no? Bien, ¿qué cosa es Microsoft Excel? Es en realidad un software que pertenece pues a la suite de Microsoft Office. Y si bien es cierto, a Excel se le conoce como una hoja de cálculo electrónica, ¿no? Si hay que dar una definición de qué cosa es Excel, pues la gran mayoría suele decir que Excel pues, es considerado una hoja de cálculo electrónica, dentro de la cual nosotros podemos no solo registrar información a manera de una base de datos, sino que también podemos aplicar funciones, fórmulas. En realidad, el potencial de esta herramienta tiene que ver con el manejo de las diferentes funciones o fórmulas que tiene. En esta sesión no se pretende ver todas las funciones de Excel por el tiempo, pero sí vamos a mencionar, vamos a explicar cuáles son las funciones principales que tú como usuario debes de conocer, debes de saber. Hay funciones básicas que hay que conocer. Y también vamos a ver un poco el tema de gráficos estadísticos. Bien, ok, empezamos. Como en toda actividad de aprendizaje, jóvenes, siempre se formulan algunas preguntas al inicio de la sesión para que ustedes puedan de alguna manera validar en lo que es, en este caso, sus conocimientos previos o saberes previos. En ese sentido, me gustaría sí que participen para más o menos saber cuánto conocen o de repente tienen una idea de lo que es el manejo de la herramienta de Excel. ¿Ok? Bien, para ello tenemos la siguiente pregunta. Dice, ¿qué cálculos puedes realizar dentro de Excel? De repente tú como usuario, ¿no? En algún momento, de repente alguien mira, profesor, yo he visto Excel no en un nivel avanzado, no en un nivel intermedio, en un nivel básico. He hecho algunos cálculos, ¿sí? Entonces, me gustaría saber más o menos qué tipo de cálculos de repente ustedes han realizado dentro de esta herramienta. ¿Qué tipo de cálculos ustedes pueden realizar con esta herramienta? De repente alguien me puede decir, profesor, yo he hecho sumatorias, ¿no? De repente alguien me puede decir, profe, lo más básico que he hecho es sumar valores de dos o más celdas, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué tipo de cálculos podrían ustedes realizar o han realizado? No sé si de repente alguien por ahí tiene la respuesta. Y hay una segunda pregunta que plantea acá que dice, ¿cuáles son las funciones básicas que ustedes de repente han visto o conocen de Excel? Entonces, no confundir. Una cosa son cálculos y otra cosa son funciones o fórmulas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cálculos, pues en Excel puedes hacer muchos cálculos, desde cálculos matemáticos, cálculos estadísticos, cálculos financieros, cálculos lógicos, ¿no? Cálculos de búsqueda. Y claro, muchos de esos cálculos pues tiene que ver con la aplicación de ciertas funciones, de ciertas fórmulas. Ahora, por ejemplo, un poco como para que vayas recordando, si hablamos de la matemática, hay operaciones básicas, ¿no? Por ejemplo, si digo cuáles son las operaciones básicas de la matemática, seguramente recordarás, ¿no? Tienes la suma, la resta, la multiplicación, la división. Si hablamos básicamente en la pregunta que he formulado que dice, pues, ¿qué cálculos puedes realizar en Excel? Pues tienen que ver con esos cálculos justamente. La suma, la resta, la multiplicación y la división, que es lo más básico, lo más sencillo que tú puedes hacer como usuario. Pero esta herramienta en realidad tiene un potencial que va más allá, ¿no? Que tiene que ver justamente con las funciones o fórmulas. Y aquí de repente quizás muchos de ustedes puede que no conozcan la herramienta de Excel y está bien porque esa es la idea también, ¿no? Que dentro de su proceso de formación, dentro de las diferentes especialidades de repente que tiene Carrión, pues el objetivo es que también ustedes conozcan de las TICs y de alguna manera pues el Office es más que necesario, ¿no? Como yo les dije, creo en la sesión anterior que tuvimos de clase en lo que era el tema de Word, y hoy en día pues todo profesional está llamado a conocer al menos el nivel básico de lo que es el Office, porque en algún momento te va a tocar hacer labor administrativa.
De repente estás tú ya haciendo tus prácticas más adelante, ya sea en la clínica, en el centro de salud, en la farmacia, en la botica, donde sea, y de repente hay cierta información que lo manejan a través de hojas de cálculo, a través de Excel. Imagínate tener un registro de pacientes en Excel, o un registro de las historias clínicas, un registro de las citas médicas, un registro de los medicamentos que se ofrecen de repente en la botica o en la farmacia, ¿no? Y de toda esa información quieren ciertos cálculos. Queremos saber, por ejemplo, cuál ha sido la venta máxima, o quiero saber cuál ha sido la venta mínima, o cuál ha sido la venta total, o cuál ha sido la venta promedio. Ahora, ¿de qué? ¿De toda la data? ¿Usted quiere saber cuál es la venta máxima del día de hoy? ¿Usted quiere saber cuál es la venta máxima de todo el año 2024? ¿O usted quiere saber cuál es la venta máxima única y específicamente del mes de junio del 2025? Entonces, dependiendo de qué es lo que te pidan hallar, hay ciertas funciones que tú tienes que aplicar, ¿no? Por ejemplo, la función max, que se utiliza para hallar el valor máximo. Tienes la función min, M-I-N, min, que es para hallar el valor mínimo. Tienes, por ejemplo, la función promedio, que es para hallar el valor promedio de un rango de celdas que contengan únicamente valores numéricos. Tienes la función suma, que te permite, pues, sumar un rango de celdas basado en una, en este caso, no en una condición, sino de una lista de valores que tú tienes y me dicen hallar el total de ventas, pues es una sumatoria nada más. Pero si a mí me dicen quiero hallar el total de ventas únicamente el año 2024, entonces ahí la cosa cambia porque ya es una sumatoria basada en una condición. Aquí quiero hacer un paréntesis. Yo cuando tengo la oportunidad de enseñar estos cursos, en este caso en Carrión, a mis alumnos que son de Ciencias de la Salud, porque el Office enseña en varias especialidades, yo siempre le digo a mis alumnos, ¿quieres aprender Excel de verdad? Sí. Ok, si quieres aprender Excel de verdad, hay un tip que yo siempre les comparto a ellos, ¿no? Te digo, si tú quieres aprender Excel de verdad, lo primero que tienes que saber es analizar qué tipo de cálculo es el que te están pidiendo realizar. Si yo tengo una data, tengo información de un registro de ventas y me dicen hallar el total de ventas, lo que yo siempre le digo a mis estudiantes, primero analiza, evalúa qué tipo de cálculo es el que me están pidiendo realizar. El total de ventas. ¿Eso es un conteo de datos o es una sumatoria la que tengo que realizar? De ahí tengo que partir. O sea, tienes que tú evaluar lo que te piden hallar, qué cosa es. ¿Es un conteo de datos? ¿Es una contabilización de datos? ¿O es una sumatoria? Porque de ello va a depender el tipo de cálculo que vayas a tener que realizar. ¿Me dejo entender? Si a mí me dicen total de ventas, ¿eso qué es? ¿Conteo o sumatoria? Y ahí tengo que partir. Analizar qué es lo que me están solicitando. ¿Correcto? Claro, si me dicen hallar el total de ventas, pues eso es una sumatoria, profesor, porque es dinero, es money. Total de ventas, quieren saber la sumatoria de las ventas. Entonces, el primer tip que yo te comparto es, ¿quieres aprender Excel? Sí, de la pregunta que te dejen tú evalúa. ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué tipo de cálculo quieren que yo haga? ¿Un conteo de datos o una sumatoria? Ya ubicaste la respuesta, es una sumatoria. Paso 2. Dentro de Excel, ¿qué funciones existen para poder llevar a cabo una sumatoria? Así tal cual estoy dando la clase el día de hoy, hago mis clases con mis alumnos de Carrión, sobre todo cuando es la primera sesión de Excel, ¿no? Partimos por ahí. Profesor, ya, lo tengo clarísimo, es una sumatoria. Ok, ¿cuál es el segundo paso que debo de aplicar? Tienes que evaluar si es una sumatoria, qué tipo de función dentro de las funciones que tiene Excel permiten sumar valores. Ah, ok. Entonces, ¿cuáles son? Suma, sumar.si. Tienes la función sumar.si.conjunto. Tengo tres, profesor. Tres funciones que me permiten realizar una sumatoria de datos. Ok. Si la pregunta es hallar el total de ventas y no me dice nada más, es una suma general la que tienes que hacer. ¿Estamos? Entonces la función ahí sería la función suma.
Pero si a mí me dicen, no, Castañeda, queremos hallar el total de ventas del año 2024, la cosa cambia. Ya no me está pidiendo una sumatoria global, una sumatoria general. Es una sumatoria, pero basada en una condición. ¿Cuál es la condición? El año. Que sea 2024. En la data puede haber año 2023, año 2024, año 2025. A mí no me interesa el resto de años, solamente me interesa el año 2024. Es una sumatoria mediante una condición, sí. Entonces ahora vuelvo a chequear cuáles son las funciones que tengo en Excel. Si solamente tengo una condición, entonces lo que tendría que aplicar es la función sumar.sí. Sumar.sí, porque tiene una condición. ¿Estamos? Entonces, volviendo al tip, primero, identificar qué tipo de cálculo es el que te están pidiendo realizar. Punto 1. Punto 2, evaluar si ese cálculo que te están solicitando tiene o no una condición. Porque si tiene una condición, entonces, y es una sumatoria, entonces tienes que evaluar qué funciones existen en Excel que me permitan sumar valores, pues basado en una condición. Si solamente hay una, sumar puntos sí. Pero si el enunciado dice hallar el total de ventas del año 2024 del empleado Juan Pérez, significa que solamente quieren el total de ventas de Juan Pérez del año 2024. ¿Cuántas condiciones tengo ahí? Yo no tengo una, tengo dos. El año 2024, condición 1. Condición 2, el empleado Juan Pérez. Entonces, ya la función allí es sumar puntos y punto conjunto. Ya no me sirve ahí ni la función suma ni la función sumar punto sí. Entra en escena la función sumar punto sí punto conjunto, que dice la definición o el concepto de esa función, que permite sumar un rango de celdas basado en dos o más condiciones. Cuando yo tengo dos o más criterios que se tienen que cumplir y me están pidiendo una sumatoria, pues la función que tendría que aplicar ahí es sumar puntos y punto conjunto. Pero si dentro del enunciado me piden solamente el total de ventas y hay una sola condición, créeme que la función sería sumar puntos. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido, los pasos, ¿no? Dentro de los tips que yo les digo es primero saber identificar qué tipo de cálculo es el que tengo que realizar. O es un conteo o es una sumatoria. 2, saber si ese conteo o esa sumatoria que voy a realizar tiene o no una condición. 3, ver cuáles son las distintas funciones que existen en Excel que me permiten justamente realizar sumatoria de datos. Tengo que conocer el nombre de la función. Y el siguiente paso es saber su sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Es la nomenclatura. Es saber cómo se escribe la función o fórmula. Incluye paréntesis, incluye los argumentos o parámetros que tiene la función. Porque si yo me equivoco en una coma, en un paréntesis, es muy probable que Excel me genere un error. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno aplica funciones o fórmulas en Excel. Sobre todo porque Excel es muy preciso con su fórmula, ¿no? Yo recuerdo que en una evaluación una alumna decía, profesor, no me sale la función, ¿no? Estoy aplicando y no me sale. Qué raro. A ver, le digo captura de pantalla y está poniendo la función suma, punto sí. No existe la función suma, es sumar con R al final, sumar punto sí. Por una letra no se aplica la función porque Excel lo detecta como un error en el nombre de la función. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo con las funciones. Saber entonces el nombre de la función, saber para qué sirve la función, qué hace esa función. ¿Y qué con la función max? ¿Y qué hace la función contar puntos sí? ¿Y qué hace la función sí? ¿Qué hace la función buscar v? ¿Qué hace de repente la función promedio punto sí? Yo tengo que saber qué hace esa función, qué tipo de cálculo me va a permitir realizar para en base a ello poder saber qué función es la que finalmente voy a aplicar. ¿Estamos? Entonces hay que tener cuidado con esos detalles, sobre todo cuando se aplican funciones o fórmulas en Excel. Bien, jóvenes, a continuación vamos a visualizar el siguiente video, ¿ya?
Es un video resumen que dentro de las múltiples sesiones de clase que tengo, he encontrado por ahí una interesante. Digo, este video les va a poder ustedes a tener una visión más o menos de cuáles son las funciones básicas que existen en Excel y que de alguna manera pues es importante conocer. Vemos el video y luego comentamos. Hola muchachos, espero que tengan un excelente día. Les habla Dustin Hurtado. En este capítulo de Excel básico e intermedio vamos a trabajar algunas funciones, un conjunto de funciones que son exageradamente básicas pero fundamentales en cualquier documento de Excel. A ver, les explico. ¿Sí? Ustedes saben que el promedio, pues bueno, la mayoría sabe, es simplemente la suma de los elementos, por ejemplo, esos tres, ¿sí? Y a estos tres elementos, la suma de estos tres, yo lo divido por el número de elementos. En este caso son 3. 3. O sea, 7 es el promedio. Vean que es el mismo promedio. Permítanme explicarles por qué usar funciones. ¿Listo? A ver, en este caso usted dice, no, pues si es lo mismo, yo para qué me pongo a hacer una función si yo me complico. Yo mejor hago como ya sé hacerla, ¿cierto? Es el mismo concepto que les explicaba en el capítulo 0 de por qué no usar la calculadora. Si yo cojo a esto y le doy clic derecho y le inserto una nueva tabla, digamos con una nueva materia, esta función promedio es el rango desde la C9 hasta la F9. O sea, desde esta celda hasta la F9. F9. Mientras que esta simplemente es la suma de C9, E9 y F9. ¿Sí me hago entender? En este caso yo coloco acá una nueva nota, por ejemplo 5, automáticamente me altera el promedio. Mientras que esta jamás alteraría. ¿Listo? Por eso debemos usar funciones. A pesar de que son muy fáciles de usar, algunas personas no las usan. Y por eso voy a crear este capítulo. A ver, hay algunas funciones muy básicas que vamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos el promedio de estas notas, ¿cierto? El promedio por medio. Y aquí sabemos si la persona aprobó o reprobó en una función sí. Vamos a intentar realizar una función que me halle la nota más alta. Yo quiero saber qué nota es más alta. O sea, en mi curso, por ejemplo, la nota superior a todos, ¿cuál fue? Simplemente coloco igual el nombre de la función, max, y abro paréntesis. ¿Sí ven? Esa es una regla general para todas las funciones. Igual, nombre de la función, abro paréntesis. Ella me exige unos números. Pues bueno, ¿los números cuáles son? Pues los promedios, que son las notas finales. Puedo cerrar paréntesis o puedo dar enter de una vez. Es lo mismo, para él lo cierra. La nota más alta es 10. Si por alguna razón yo llego a sacar acá 0, la nota más alta sería 7. ¿Sí? No hay una nota más alta entre estas, vean. ¿Sí me hago entender? Pero no, pues yo saqué 10, ¿no? En Excel. Nota más baja, es lo mismo. Vamos a usar en este caso la ventanita. Podemos darle clic en FX. ¿Sí? Vea que no requerimos oprimir un igual ni escribir nada. Ella automáticamente crea su igual. Y podemos buscar la función min. Si no se encuentra acá, recordemos que podemos darle en todo. ¿Sí? Oprimir M. Y ahí empiezan las funciones que empiezan por M. Obviamente es mucho más simple escribir la función acá arriba y pues irle a buscar. Aquí está min. Vamos a darle a aceptar. Y lo mismo, ella me pide números, vea, números. Pero yo en vez de darle número por número, le puedo dar un rango, que es este rango. Y le voy a dar aceptar. En ese rango, la nota mínima fue 5,3. ¿Sí ven? Nota más repetida. Aquí es excelente manejar. Eso es una función llamada moda. Pónganle mucho cuidado a esa función. Igual, moda. ¿Sí? Aquí tenemos moda 1, moda varios y moda. Esta función moda viene compatible, disculpen. Moda es una función disponible que está compatible con Excel 2007. En 2013, por ejemplo, está la versión 2016, que es lo mismo que 2013, 2010 y 2007. Ya quedó como, la función ya está como muy viejita, por decirlo así, porque la dividieron en dos conjuntos. En este caso vamos a usar moda 1 porque tenemos un rango, no son matrices muy grandes. ¿Sí? En este caso moda, y yo lo indico, pues un rango. Mucho cuidado a esa función. Voy a darle enter y en este caso me da una nota más repetida que es 7, porque se repite 2 veces, ¿sí? No hay otra nota que se repita más, solo esa que es 7. Pero si por alguna razón Sandy Olivera, por ejemplo, no saca un 7, sino saca un 8, aquí ya no sería, ya no hay notas repetidas, no las hay, vea. Y la función me bota un error, porque pues si no hay una nota repetida, pues ella ¿qué me va a decir? Pues no tienen ninguna palabra que decirme. Mucho cuidado cómo vamos a solucionar este error. Vamos a usar una función llamada si.error. Se llama así. Hasta el LibreOffice se llama así. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger todo esto. ¿Sí? Yo sé que esta función me busca una nota repetida, ¿cierto? Voy a darle clic derecho y le voy a dar cortar. He cortado una función que me busca una nota repetida. ¿Listo? Voy a colocar si.error. ¿Sí? Si.error. Y lo que voy a hacer es darle
un valor. ¿Qué pasa? Si esta función, o sea, la pegué, pegar, si esta función me arroja un error, punto y coma, el error va a ser, por ejemplo, ninguna. O sea, nota más repetida, ninguna. Cierro paréntesis. ¿Sí ven? Ninguna. Si hay una nota repetida, por ejemplo 7, pues me va a arrojar la nota repetida. Entonces, función si error. En el primer rango le vamos a dar la función o lo que me pueda arrojar algún error. Y en la segunda, pues, ¿qué diría en caso de error? Sí, sencillo, ¿no? Promedio del curso. Bueno, pues aquí es un promedio del promedio. En este caso, promedio. ¿De qué? De este promedio. ¿Sí? 7,3. O sea, el curso en completo tuvo un promedio de 7,3. Total de alumnos. Una función llamada contará. Es igual. Contará. ¿Contará qué es? Esta función me cuenta las celdas no vacías. ¿Sí? O sea, que tengan X cosas. O sea, no importa que tengan, pero me la va a contar. Por ejemplo, yo selecciono este rango. Vea, esta es una celda vacía. Yo me confundí. Selecciono un rango de más. Voy a darle Enter. En este caso, pues bueno, no 4,0 no, sino 4, porque es 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Contamos 5 con esta. Son 5. Pero como está vacía, pues no me la va a contar. Si yo le llevo a colocar aquí una nota, por ejemplo, un 5, automáticamente me contará, porque ya no es una celda vacía. ¿Listo? En este caso, pues bueno, modifiquemos el rango y démosle 9. Listo. Número de aprobados. Número de aprobados. Mucho cuidado con esto. Esto es una función contar, ¿cierto? O sea, queremos contar un número, pero con una condición. Si tiene una condición, va a tener la palabra sí. O sea, contar punto sí. Porque tenemos una condición. Abro paréntesis. ¿Cuál es el rango? Pues el rango va a ser esto, ¿cierto? O sea, estos son los que yo quiero contar. Vean, número de aprobados, pues aquí están los aprobados y los reprobados, ¿sí? Punto y coma. En este caso, punto y coma porque es mi Excel, pero usted puede tener aquí una coma. Le recomiendo descargar el material de apoyo que está presente en la descripción del video, ¿vale? Criterio. Entonces, de estas notas o de este rango, ¿qué queremos contar? En este caso queremos contar, entre comillas, porque es un texto, aprobó. No es más. Sí, queremos contar los aprobados. En este caso hay 3. 1, 2, 3. Número de reprobados. En este caso lo mismo. Hagámosla por la ventanita pues. En este caso número de reprobados. Vamos a darle aquí. Lo mismo. Contar punto sí. Vamos a buscarla. Pero no me gusta buscarla. Se demora más, pero bueno, no sé. Costumbre. Contar punto sí. Aceptar. Lo mismo. Rango. Este rango. Cuénteme solo los reprobó. Ojo. No podemos recolocar reprobados. Porque aquí no dice ningún reprobados, dice reprobó. Si usted por alguna razón coloca alguna tilde o tiene algún error ortográfico, coloque también la función con su error ortográfico. O bueno, corrija la función, ¿no? Lo ideal sería eso. En este rango reprobó. Nótese que yo no he colocado comillas porque pues Excel es muy inteligente y si yo cambio, por ejemplo, él automáticamente me va a colocar comillas porque va a identificar que es un texto. Aceptar y en este caso solo hay uno. Recordemos que lo bonito de las funciones es que ellas cambian acorde a los datos. Si aquí yo llego a reprobar a una persona, por ejemplo acá 0, ya estaba reprobado, aquí 0 a Giovanni, en este caso 5.3 reprobado, automáticamente se modifican las funciones, ¿sí? Se debe haber modificado también el promedio del curso y bueno, muchos factores más, ¿sí? Estos factores se modificaron. Bien, seguimos con el promedio de aprobados. Queremos sacar el promedio, pero solo de los aprobados, en este caso, y lo mismo. Como tiene una condición, o sea, solo los aprobados, debe tener la palabra sí. Igual, promedio, punto sí. Él me pide 3 datos. Rango, criterio y rango promedio. 3 datos. En este caso, primero le vamos a dar la condición y luego lo que sacaremos el promedio. Por ejemplo, de estos campos, de este rango, ¿sí? Punto y coma, yo quiero contarlos aprobó. O sea, quiero contarlos si no quiero sacar el promedio de los aprobó. Punto y coma. ¿Dónde está ese número? Porque acá no hay números. Sí, yo quiero sacar ese número. Entonces, de aquí. De este rango, sáqueme el promedio. Recordemos que aquí yo coloco entre comillas. Pero usted puede colocar, digamos, los mayores de tal, menores de tal, mayores iguales, diferente. ¿Sí? O sea, ¿sí me hago entender? Digamos, en una nómina puede contar todos los que tengan un sueldo mayor a 1 millón. Entonces coloca mayor 1 millón. No es más, entre comillas. Listo, en este rango vamos a darle Enter. Y en este caso, los aprobados tienen un promedio de 8,0. Los reprobados lo mismo. Hagámosla por la ventanita como para que todos se sientan a gusto. Promedio punto sí. Esa fue más rápida.
Solo buscar. Uy, madre. Démosle aquí mejor usada recientemente. Todos. P promedio.si. Véale aquí. Aceptar. ¿Y yo qué le digo? Recordemos, primero el criterio, o sea, la condición. En este rango vamos a sacar un promedio de los reprobó. La primera mayúscula, dejémoslo tal cual. ¿En qué rango lo vamos a sacar el promedio? En este rango sacaremos el promedio. Si yo coloco este rango, pues en este rango me va a sacar el promedio. ¿Listo? Pero no, es este. Vamos a darle a aceptar en esto. Los reprobados tuvieron un promedio de 5,3. Como solo hay un reprobado, pues ese será el promedio, 5,3. Con esto básicamente hemos hecho las funciones. Como ven, la mayoría de las funciones solo me piden uno que otro datico, no más. En este caso, esta hoja, este documento, para este profesor que le hemos hecho, él puede que tenga sus estudiantes, 4 estudiantes no más. Pero con solo cambiar estas notas, automáticamente puede aplicarlo a cualquier semestre o a cualquier materia. Solo cambiar las materias y colocar sus respectivas notas. ¿Sí ven lo sencillo que es? Esta hoja es completamente reutilizable porque no tenemos que volver a hacer las funciones. Solo las haremos una vez. ¿Listo, muchachos? Pues espero que esto quede muy claro. Recuerden que este documento lo encuentran en la descripción del video para que ustedes puedan descargarlo y comparar los códigos en caso de error. Cualquier cosita, comenten, califiquen el video, compártanlo, que estoy seguro que algunos amigos o familiares también van a requerir esta información. Les habló Dustin Hurtado, el conocimiento es para todos y espero que tengan un excelente día o noche. Chao. Bien, teníamos entonces ahí, ¿no?, el video que nos hablaba de forma resumida, ¿no?, cuáles son, digamos, las principales funciones que, si bien es cierto, pues existen en Excel y que de alguna manera pues podemos aplicarlas, ¿no? Que son muy comunes, como ayer, por ejemplo, el valor máximo, el valor mínimo, el valor promedio, hacer conteo de datos basado en una condición, ¿no? ¿Cuántos aprobados hay o cuántos desaprobados hay? O sea, hay cálculos que sí son necesarios aplicar a veces en la vida cotidiana o en la vida profesional, ¿no?, según la información que nosotros tengamos. Bien, como contenido, vamos entonces el día de hoy a introducirnos en lo que es la herramienta de Excel, algunas opciones, veremos un poquito el tema del entorno, algunos formatos que hay que manejar dentro de Excel, ¿no? Y también la opción de poder crear tablas. También en Excel podemos manejar tablas. Validación de datos, manejo de algunas fórmulas matemáticas. Obviamente no vamos a ver todas las funciones porque Excel tiene muchas, solamente vamos a ver las principales, dado que esto es una clase de inducción a lo que es Excel. También el manejo de algunas fórmulas, operadores lógicos, algunas fórmulas estadísticas y también la creación de gráficos estadísticos y tablas dinámicas. Bien, la finalidad o propósito de la presente sesión tiene que ver entonces con el hecho de que ustedes aprendan sobre el uso de la herramienta de Excel, aprendan a crear y a formatear las tablas que existen en Excel, que se pueden crear, aplicar los diferentes tipos de datos que se manejan, aprender sobre algunas funciones o fórmulas que se utilizan para realizar ciertos cálculos, como también el manejo de algunas funciones de texto y funciones lógicas. Usar funciones estadísticas básicas, crear gráficos estadísticos y tablas dinámicas. Lo que vemos en pantalla viene a ser un poco el entorno de la herramienta. Tú cuando entras a Excel, pues vas a visualizar algo como esto, ¿no? Vas a encontrar lo que se llaman las fichas o cintas, muy similar a lo que es Word. Word también tiene estas opciones, la ficha de inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, etc. Y cada ficha pues tiene su propio grupo de opciones. El archivo principal que se crea dentro de Excel, recuerda que se llama libro, y el área de trabajo se llama hoja de cálculo. El área de trabajo dentro de Excel se llama hoja de cálculo. Y por defecto, pues siempre la hoja de cálculo lleva por nombre hoja 1. Si yo agrego, profesor, una nueva hoja de cálculo, ¿qué va a decir? Hoja 2. Agrego una tercera, hoja 3, y así sucesivamente. Las hojas de cálculo se van a ir agregando en el archivo dependiendo de tu necesidad como usuario de cuántas hojas de cálculo quieras tener. Otro punto importante es que toda hoja de cálculo está conformada por columnas y filas, ¿ok? Y la intersección de una columna con una fila da origen a lo que vendría a ser en Excel una celda. ¿Ok? ¿Qué cosas son las celdas? Pues la celda viene a ser la intersección de una columna con una fila. En Excel
toda celda tiene un nombre. Y el nombre empieza primero por hacer mención a la columna y después por hacer mención a la fila. Profesor, las columnas en Excel, ¿cómo las identifico? Por tener una letra en la parte superior. Por ejemplo, columna A, columna B, columna C, columna D. Las columnas llevan letras en la parte superior. Y las filas tiene una numeración, lleva una numeración, ¿sí? Un valor numérico que está sobre todo en el lado izquierdo de la ventana. Entonces, en este caso, si yo selecciono una celda, siempre debo mencionar primero a la columna y luego a la fila. Ejemplo, la celda C3. De esa manera está bien. Pero si yo digo en mi fórmula igual 3C, eso está mal. Eso no existe. ¿Ya? En el caso del nombre de la celda, siempre se hace mención primero a la columna y después se hace mención a la fila. La intersección de una columna con una fila pues da origen a una celda dentro de Microsoft Excel. Los tipos de datos es otro punto importante. ¿Por qué? Porque tú vas a ingresar información. Y si quieres hacer cálculos y sobre todo vas a usar funciones estadísticas o matemáticas, los datos a los cuales vas a hacer referencia están ubicadas en celdas, porque es en la celda donde se va a registrar la información y es en la celda donde vas a tener que especificar tu función fórmula. Partiendo de ese criterio, entonces hay que tener cuidado cuando uno configura los tipos de datos sobre los diferentes rangos de celda que puedas tener dentro de Excel. Así que hay que tener cuidado. Aquí, por ejemplo, en lo que son tipos de datos, hay datos de tipo fecha, datos de tipo hora, datos de tipo porcentaje, datos que pueden representar números, datos que pueden representar moneda, valores monetarios, o datos que puedan representar, en este caso, contabilidad, ¿no? El formato contabilidad tiene que ver con el símbolo, en este caso, de la moneda, ¿no? Si tú lo que estás registrando son euros, entonces quieres que aparezca en la celda la denominación del euro, tienes que configurar ahí como formato de celda, ¿no? El formato de contabilidad o en este caso de moneda, puede ser cualquiera de los dos y eliges el símbolo al cual representa esa moneda. Si tú me dices, no, profesor, no son euros, son dólares, habría que poner ese tipo de dato, ¿no? Moneda o contabilidad y elegir el símbolo, en este caso, de Estados Unidos, ¿no? Que representa pues el símbolo del dólar. Si son soles, pues configuras español Perú, ¿no? En el tipo, le pones esa configuración. Vamos a hacer un ejemplo para que obviamente se pueda entender esta parte, ¿ya? Pero por ahora ten en cuenta que los formatos de celdas se dan por categorías. Hay formato de número, formato moneda, formato contabilidad, formato de fecha, formato porcentaje, formato, en este caso, de texto, etc. Lo otro que también es importante señalar es que en Excel también podemos crear tablas de datos. Estas tablas de datos pueden tener un diseño, ¿sí? Excel también te da la opción de poder trabajar un estilo de diseño sobre la tabla de datos que tú vayas a crear. Y otro punto también importante en Excel son la validación de los datos. Esta validación de datos tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de poder crear listas desplegables. Esto que tú ves aquí en pantalla se llama lista desplegable. Profesor, yo tengo mi celda, por decir, tengo que registrar la marca del producto y no quiero estar tipeando la marca. En vez de estar tipeando, profesor, quiero que al hacer clic salga automáticamente la lista de marcas que yo previamente he registrado. ¿Cómo hago eso? Lo haces con una validación de datos. En este caso sería una lista la que tendríamos que crear, ¿ok? Entonces, esta es otra opción interesante que también nos da Excel. Y luego entramos a lo que son las fórmulas matemáticas. Bien, en lo que son las fórmulas matemáticas, estas son, digamos, las fórmulas básicas, ¿no? Por ejemplo, la función suma, la función promedio, ¿no? Que son dos de las funciones principales. Esto que tú ves acá como resta, división y multiplicación, pues se maneja por operador. El símbolo menos entre dos celdas es una resta. El slash, como lo ves aquí, pues representa una división.
Y el operador del asterisco pues representa la multiplicación, que si no quieres hacerlo de esta manera, podría yo llamar a la función producto. Hay una función en Excel que se llama producto. ¿Qué hace? Pues multiplica el valor de 2 celdas o más celdas, dependiendo de qué cálculo pues estés tú realizando, ¿no? Claro está. En ese sentido, pues por ahora, ¿no? Según lo que estamos viendo ahí en pantalla, pues hay dos funciones, ¿no? La función suma, que hace referencia, por ejemplo, a la columna B. Esta es una pequeña tabla de datos donde están por los productos, está su precio de costo, hay un tema ahí con el porcentaje de la ganancia, ¿no? Por ejemplo, aquí están dando un valor porcentual, ¿no? 30% para celulares, para lo que son los televisores el 25%, ¿no? Yo supongo que esos porcentajes seguramente se han aplicado en base a un criterio, bueno, y se está finalmente determinando el precio de venta, ¿no? Claro, el precio de venta siempre debe de ser mayor, obviamente, al precio unitario o costo unitario, ¿no? Pero muchas veces se fija el precio de venta en base a lo que la persona quiere, digamos, ganar, ¿no? Cuánto es la ganancia o la utilidad. Si hacemos referencia a contabilidad, se le llama utilidad, utilidad o ganancia, ¿no? ¿Cuánta es la utilidad o la ganancia que queremos percibir por cada producto? ¿Cuánto es ese porcentaje? Y en base a ello, pues se determina el precio de venta. De manera adicional, por ejemplo, acá se tiene la suma total de los gastos, ¿sí? Se ha hecho una sumatoria, por ejemplo, de los gastos que de repente en este caso se están considerando en base a lo que es el costo unitario o precio unitario, ¿no? Es una sumatoria, ¿no es cierto? Entonces podemos aquí hacer una sumatoria de los montos. Lo mismo acá, ¿no? Podemos sumar las ventas, podemos hallar el total de las ganancias, podemos hallar en este caso el precio de venta, ¿no? Un ejemplo ahí de algunas funciones matemáticas. ¿También existen funciones de texto? Sí. Por ejemplo, hay una función que se llama, en este caso, la función concat, o también llamado concatenar, que es para unir cadenas de texto. Si yo quiero unir una expresión con otra en otra celda, pues lo hago a través de esta función. Acá, por ejemplo, tienen lo que se llaman los apellidos y nombres y se podría unir ambas celdas, ambos valores se podrían unir en una sola celda. Lo mismo también hay una función, por ejemplo, llamado texto antes y texto después, ¿no? ¿Qué significa esto? Que antes del texto yo quiero de repente agregar algún carácter, lo pongo entre comillas, dependiendo cuál es el carácter que yo quiero aplicar. Lo mismo el texto después. Entre las comillas, yo especifico qué es lo que quiero que se aplique después del texto. ¿Correcto? Son algunas funciones de texto que existen. Como que también hay otras, función mayús, función minús, ¿no? Mayús es para mayúsculas, minús es para obtener una cadena de texto en minúsculas, dependiendo de cómo se registra la información, claro está. Y también están los formatos de fecha, cuando queremos de repente de una fecha querer extraer su día o el mes o el año, también se puede extraer de esa manera. Y también están los operadores lógicos. En Excel hay algunos operadores que podríamos trabajar dependiendo también del cálculo que tengamos que realizar. Por ejemplo, mira, acá han llenado una pequeña tablita, sí, súper básica, de una lista de productos con su respectivo precio de venta y la tienda en la cual se ubica cada uno de esos productos, ¿no? En este caso está en la tienda sur, en la tienda este, hay productos que están distribuidos en diferentes tiendas, ¿no? Bueno, y por aquí lo que se está tratando de hallar, dice, es el total de ventas, ¿no? Por tienda. Claro, obviamente que para yo poder saber el total de ventas, pues tengo que saber cuánto es lo que he vendido, ¿no? La cantidad vendida, o sea, este producto y cuánto es la cantidad, porque el precio por la cantidad es el importe y la sumatoria del importe pues viene a ser el total, ¿no? No obstante, a manera de cuadro, digamos, o de tabla resumen, si ustedes pueden observar ahí, están determinando una especie de meta de venta, ¿no? Por ejemplo, acá hay una tabla donde habla de que tienen que hallar la meta de la venta.
Pero ese meta de venta que dice meta cumplida o meta incumplida va a depender en base a una condición. O sea, hay un criterio aquí que se está aplicando. Aquí, por ejemplo, están utilizando la función sí, ¿no? Dice igual sí, paréntesis, y están haciendo referencia a la celda, en este caso G4, la fila G4, donde dice que si ese valor de la celda es mayor, en este caso a 4000, pues la meta sería meta cumplida, que es el texto que finalmente se va a visualizar en la celda, ¿no? Porque se supone que es automático la determinación de ese valor o dato. Y si en caso la condición no se cumple, vamos a suponer que la condición del valor de la celda C4 no es mayor a 4000, es 4000. No va a salir meta cumplida, sino meta incumplida, porque la condición dice mayor, no dice mayor igual. Si dijera mayor igual y el valor de la celda es 4000, ahí sí va a salir meta cumplida. Pero en este caso, la condición está especificada que el valor sea mayor a. Si es mayor a, entonces sí, en este caso saldrá meta cumplida. De caso contrario, meta incumplida. Y por otro lado, aquí, por ejemplo, también hay otras funciones, como es la función buscar v, por ejemplo, que se utiliza mucho cuando quieres, digamos, filtrar datos o buscar datos de una tabla. Yo quiero sacar algún valor de una determinada tabla y lo tengo que hacer con una función de búsqueda. O quiero filtrar datos de una hoja a otra, profesor. ¿Cómo hago? Si es un dato que quieres buscar, pues probablemente tendrás que usar la función buscar v. Y también está lo que es una suma condicionada, ¿no? Lo que yo te decía al inicio de la sesión, ¿no? Existen funciones de suma, ¿no? Depende de lo que te pidan, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Un conteo o una sumatoria? No es una sumatoria. ¿Es una sumatoria general o es una sumatoria condicionada? No, me dice que hay el total de ventas únicamente del empleado Juan Pérez. El resto de ventas no nos interesa, solo de Juan Pérez. Es una suma condicionada. Y ahí la función sería pues sumar puntos sí, ¿no? Claro que esta función tiene tres argumentos. Hay un rango del criterio, hay un criterio y hay un rango a sumar. Acá, por ejemplo, el criterio es SUR, ¿no? Ellos quieren sumar los precios de venta, ¿no? De los diferentes, digamos, datos registrados aquí en esta data, pero considerando únicamente los precios de la tienda Sur. Entonces, la condición es el valor que aparece acá, ¿no? Sur. El rango del criterio, pues viene a ser ese rango, ¿no? El rango de la columna que hace referencia a la tienda. Y el rango a sumar, pues tiene que ver con el precio de venta. Aquí lo que se visualiza en la sintaxis dice tabla, ¿por qué? Porque cuando uno selecciona estos rangos y están como tabla de datos, ya no aparece la coordenada, porque lo normal sería que sea de C2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, de C2 a C11. Aquí no ha salido la fila, ¿no? Pero sí, de C2 a C11 sería lo normal su rango. Y el criterio, pues es sur, y el rango a sumar, pues tendría que ver de B2. Empieza en la fila 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, también hasta 11. Solo que al momento de aplicarla, como está como una tabla de datos, pues aparece por defecto, ¿no? La referencia, pero del formato de la tabla, ¿no? Ahí Excel, pues sí, digamos que acomoda la sintaxis en base al elemento que uno está trabajando, ¿no? Hay otro punto que tiene que ver con el formato condicional, ¿no? Por ejemplo, en la lámina anterior decía meta cumplida en color verde, ¿no? Como color de relleno y color de fuente un verde oscuro. ¿Eso se puede hacer? Sí, pero mediante una condición en el formato. Lo mismo acá. Dice, si el valor de la celda que contiene es la palabra meta incumplida, entonces vamos a darle este color de relleno con este color de fuente. Estas condiciones se configuran en el formato condicional. Profesor, ¿y qué cosa es el formato condicional? Pues tiene que ver con el saber aplicar color de relleno, color de fuente, pero basado en una serie de reglas. Y muchas de esas reglas tienen que ver con condiciones. Otra de las funciones o fórmulas que existen, por ejemplo, a nivel estadístico, tienes la función max, que es para hallar el valor máximo, lo que te decía. Tienes la función min, que es para hallar el valor mínimo, simple y llanamente de un rango de celdas. Tienes la función mediana, que es
casi similar a la función promedio. O sea, te devuelve el valor central. ¿Ok? Y está la función contar que se utiliza sobre todo para hacer un conteo de datos. Entonces, por ejemplo, aquí en este pequeño reporte que están haciendo, quieren saber cuál es el precio máximo, o sea, cuál es el precio más caro. Quieren saber también cuál es el precio mínimo, el más barato, precio más bajo. Quieren saber cuál es la mediana del precio de venta, el valor promedio. Y finalmente quieren saber cuántos precios registrados hay, ¿no? En este caso da 25, que significa que habría 25 filas en todo el rango de celdas al cual se está haciendo referencia en su sintaxis. Estas son, digamos, funciones claves que tú debes de saber. Función suma, función max, función min, función contar, función promedio o función mediana. Es lo básico que debes de saber aplicar dentro de lo que es el tema de Excel. Y luego, pues están los gráficos estadísticos, que si bien es cierto, pues dentro de Excel tú puedes crear una variedad de gráficos. Dentro de los múltiples que hay, tienes gráfico de columnas, gráfico de línea, gráfico circular, gráfico de barra, gráfico de área, gráfico de cotizaciones, superficie, radial, histogramas, cajas y bigotes, así se llama. También están los gráficos de cascada y hay gráficos a manera de cuadros combinados. Este tipo de funciones también de gráficos se pueden aplicar dependiendo de lo que tú quieras graficar. Por ejemplo, siempre yo cuando hago gráficos estadísticos en Excel y tiene que ver con dinero, con ventas, yo utilizo mucho el gráfico de líneas, que es para medir cómo va la línea evolutiva de las ventas, ¿no? Pero también podrías utilizar un gráfico de columnas perfectamente, ya sea columnas 2D o columnas 3D, ¿no? Dado que también hay sus modelos. El único requisito para crear gráficos estadísticos, jóvenes, es de que un gráfico se crea producto de un resumen de datos. O sea, si yo tengo ventas del año 2025, donde se repite el empleado, donde se repite el producto, donde se repite de repente el turno, y la pregunta es, ¿qué te piden graficar? El total de ventas por empleado, pero se repite Juan Pérez en diferentes fechas, sí. Yo no puedo crear un gráfico estadístico sobre esa data. No, tengo que primero crear un cuadro resumen. Tengo que primero sacar la lista de qué empleados hay, totalizar las ventas de cada uno de esos empleados que he registrado y recién allí podría yo crear mi gráfico estadístico. ¿Ok? No te preocupes, vamos a hacer un ejemplo para que tú veas cómo se aplica esto. Y obviamente, para poder crear pues el gráfico estadístico, primero tenemos, como repito, que tener la data. Hay que seleccionar esos datos y una vez que los seleccionas, te vas a la ficha insertar y ahí pues vas a encontrar la sección de gráficos con todos los tipos de gráficos que Excel tiene. Profesor, una pregunta. Los gráficos que yo visualice en mi máquina, ¿de qué va a depender? Va a depender mucho de la versión de Excel que tengas. Eso sí. ¿Ya? Eso sí puede cambiar de repente un poquito la apariencia, dado que el Office tiene diferentes versiones. Yo, por ejemplo, tengo el Office 2016, pero vinculado a mi cuenta de Carrión como docente con el Excel 365. Entonces, tengo habilitados los servicios, ¿ok? De repente tú tienes en tu casa el Excel 2019, el Excel 2020 o 2021, dependiendo de la versión que tengas, claro está, ¿no? Puede que por ahí cambia un poquito la apariencia, pero no es mucho, es casi muy similar. Y listo. En base a ello, en base a la información, pues tú elegirás el tipo de gráfico. Si elijo, por ejemplo, de columnas, hay columnas en 2D, tengo los estilos en columna 3D, también están las barras, ¿sí? Puedo de repente crear mi gráfico en barras. En 2D significa segunda dimensión, 3D es en tercera dimensión. O de repente quieres el clásico gráfico pastel, ¿sí? O gráfico circular, que también se le conoce con ese nombre. O un gráfico de anillo. Ya allí tú como usuario tendrás que evaluar cuál es el modelo o tipo de gráfico que tú desees aplicar. Una vez que tenemos los datos, ¿no? La información, podemos ya graficar. Por ejemplo, acá se ha creado un gráfico de columnas agrupadas en 3D. ¿Qué se está haciendo? Se está agrupando las ventas, ¿no? Por año y por mes. Aquí, por ejemplo, hay información del 2020, pero de los 3 primeros meses, es decir, del primer trimestre del año.
¿no? Son ventas del primer trimestre del año a lo largo del año 2020 hasta el 2014. Perdón, 2010 hasta el 2014. Entonces, en base solo a esa información, ¿no? Las barras se van mostrando hacia arriba, hacia abajo, dependiendo de los valores que registre cada celda. Claro que para llegar a esta tablita se supone que se ha tenido previamente que consolidar la data. Y lo otro que también existe dentro de Excel, pues tiene que ver con las tablas y gráficos dinámicos. En Excel también hay una opción interesante que es, por ejemplo, el hecho de poder crear dashboard o reportes. Y esto se hace justamente con la opción de tablas y gráficos dinámicos, que también permiten crear una especie de reportes o dashboard. Para ello, ¿qué necesitas? Tener data. Sin datos no se puede hacer nada en Excel. Hay que tener previamente información registrada. Una vez que selecciones tu origen, te vas a la ficha datos y ahí encuentras la opción de tabla dinámica. O puedes crear gráfico dinámico, pero cuando lo haces mediante esta opción, también te da la posibilidad de poder crear la tabla y el gráfico dinámico a la vez. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que tener, profesor, en cuenta? No, de repente, profesor, yo quiero, en este caso, tener de repente un registro de la información, de repente que yo, en este caso, quiero registrar, ¿no? ¿Y qué es lo primero que yo tendría que tener? ¿No? O sea, ¿cuál es lo principal que yo de repente tendría primero que tener? Información. Teniendo información, teniendo datos, puedo aplicar fórmulas, puedo aplicar gráficos estadísticos, puedo aplicar tablas dinámicas, pero todo está en base a la información que uno previamente tenga que registrar. Y una vez que tienes el origen, ¿no? Te vas a la opción de insertar y eliges ya sea tabla dinámica o tabla y gráfico dinámico si es que quieres crear ambos elementos a la vez. Y finalmente, pues una vez que tú selecciones, te va a indicar el Excel, ¿no? Ok, ¿y esta información dónde quieres visualizarlo? Aquí mismo, en una hoja de cálculo ya existente o en una nueva hoja. Yo te sugiero que siempre la información la extraigas en otra hoja. Es lo ideal. Nunca hacerlo ahí mismo porque puede de repente que por ahí necesitemos espacio y es mejor hacerlo de manera separada. Finalmente, la estructura de la tabla dinámica es algo como lo que ves en pantalla, ¿no? Este es el área de diseño. Por acá van a estar las columnas de tu tabla que previamente se ha creado. Y este es el área de diseño. Acá tú puedes arrastrar los datos a manera de columnas o arrastrarlo a manera de filas. E incluso indicar qué valores son los que tú quieres graficar o mostrar. ¿Bien? Creo que hasta allí estamos claros. No sé si hasta ahí habría una pregunta. ¿Todo claro? ¿Sí? Tienen ahí el chat. Ya. Bien, jóvenes. Si no hay preguntas, vamos a pasar entonces a hacer un ejemplo para poder aplicar estas pequeñas funciones que les he presentado y llegar hasta el tema del gráfico estadístico y también de tabla dinámica. Bien, lo primero que voy a hacer es pulsar la combinación de teclas Windows R, que es para abrir el cuadro de ejecutar. Y ahí lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es escribir la palabra text. ¿Ok? Listo. Espero que el programa se cargue y aquí está. Lo primero que vas a visualizar en la opción de recientes son los archivos que tú como usuario hayas abierto, ¿no? Que hayas aperturado recientemente. En este caso me voy a la opción de nuevo y le digo, mira, lo que yo quiero crear es un nuevo libro. Quiero crear un libro en blanco. Y lo primero que hago es crear justamente un libro en blanco. Y acá está mi libro. Esto que está en la parte inferior es el zoom, mira. Acá está como para poder ampliar. ¿Sí? Ahí está. Entonces, yo aquí, por ejemplo, voy a registrar, ¿sí? Algunos datos, como por ejemplo, el código del empleado, ¿sí? Ahí está. Voy a registrar por acá los apellidos, ¿sí? Digo apellidos. Voy a registrar los nombres. Voy a también
a tener acá de repente que mostrar lo que viene a ser el caso del área, ¿sí? El área y el cargo, por decir, ¿no? Tengo apellidos, nombres, área, cargo. Y por acá voy a registrar lo que es el sueldo, ¿sí? El sueldo. Bien, aquí voy a colocar al centro, voy a colocar en negrita, estilo negrita, voy a colocar un color de relleno, azul, color de letra, blanco. Y listo. Le aplico lo que se llaman los bordes. Ahí están los bordes. Esta hoja le voy a cambiar de nombre. Profesor, ¿cómo le cambia de nombre? Con un doble clic. Y aquí voy a colocar mi hoja empleados. Ahí está, tengo la hoja de empleados. Voy a agregar una segunda hoja por acá, una segunda hoja que se va a llamar áreas. Aquí yo voy a registrar las áreas. Y también, aparte de las áreas, voy a registrar otra hoja donde estén los cargos. El área, ¿sí? Y cargo. Profesor, en singular. Ya, mejor en singular. ¿Cómo le cambias de nombre? Mira acá. Derecho, cambiar nombre y ahí está. Digo área, digo cargo y digo empleado. La hoja de cálculo empleado. Con un doble clic en la parte inferior también cambias el nombre. Y por acá se me ocurre colocar la columna empleado. Ahí está. Esta va a ser una tablita que voy a crear de 10 empleados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 empleados. Ya está. Aquí en lo que es el área, voy a considerar lo que es el código de área y voy a considerar el área en sí. Ok, voy a aumentar el zoom para que se pueda apreciar un poquito más. Ahí está. Lo coloco en negrita. Coloco un color de letra y lo coloco al centro. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá, profesor? Voy a registrar algunas áreas, ¿sí? Algunas áreas. Como por ejemplo, digo el área de la gerencia, gerencia general. El área de administración, el área de ventas, el área de recursos humanos, el área de almacén. Ya, ahí está. Ahora, profesor, ¿y el ancho? Doble clic, mira. Doble clic y autoajustas el ancho de la columna. Si bien es cierto, la información acá, por ejemplo, está en desorden. Si tú quieres ordenar esto, puedes hacerlo haciendo clic en la ficha datos. Hay una opción que se llama filtro. Y aquí en la opción de filtro yo puedo ordenar, mira, de la A a la Z. ¿Qué significa? Que se ordena la información de manera alfabética. Así lo quieres, si así lo quieres, así lo dejas. ¿Qué haces? Repito, seleccionas, te vas a la opción de filtro, ya lo acabo de desactivar, lo vuelvo a activar, y acá tú indicas el método de ordenación. ¿Ok? De repente me dices, profesor, me ha faltado un área más. ¿Qué área? Contabilidad. Ah, ok. Entonces pongo acá contabilidad. Listo, miren, el área de contabilidad. Ya, perfecto. Tengo 2, 4, 5, 6 áreas. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 6 áreas. Ya está. Pero profesor, está en desorden. Quiero ordenarlo. Te vas a filtro y le dices ordenar de la A a la Z. ¿Qué pasó? Se ordenó alfabéticamente. Profesor, ya no quiero el filtro. Te vas a la ficha datos y acá hay una opción que dice borrar. Y borro el filtro. ¿Estamos? Ya, ahí está. Bien, ahora voy a desactivarlo, ya está. Ahora, ¿qué quiero hacer acá? Quiero ponerle un código. Por ejemplo, digo AR1. ¿Qué significa AR1? Que ese va a ser su código de área. El área 01. ¿Estamos? Entonces, yo aquí, mira, con un doble clic, ¿qué estoy haciendo? Copiar datos. Con un doble clic, sí. A ver, profesor, de nuevo, control Z. ¿Quieres copiar los datos? Sí. O haces doble clic, mira cómo el puntero del mouse cambia, mira, mira, mira. De la cruz se pone una cruz más pequeñita. Hago doble clic y se autocopia. Puede ser de esa forma
o simplemente haces clic y arrastras. También es válido. Cualquiera de las dos fórmulas te va a salir, así que no hay problema. La alineación al centro y al medio. En este caso aquí la alineación es a la izquierda, pero al medio, en lo que es el alto, porque una celda tiene alineación vertical y alineación horizontal. Entonces por eso lo manejo de esta manera. Y listo, ya está. Ya tengo acá básicamente mis áreas registradas. En el caso del cargo, ¿sí? Voy acá igual a registrar, mira, lo que es el código de cargo. Ahí está, mira. Código de cargo. Y voy a registrar el cargo. Pero voy a también a registrar el sueldo. Es decir, el sueldo lo voy a registrar dependiendo del cargo. ¿Sí? Voy a asignar el sueldo dependiendo del cargo. Profesor, para no estar copiando nuevamente el color, el estilo, ¿lo puedo hacer como en Word? Sí, hay una opción acá que se llama copiar formato. Selecciono la celda copiar formato y arrastro. Y automáticamente se aplica el formato. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para tener una referencia de los cargos, voy a hacer un copy, ¿ya? Voy a copiar esta data y lo voy a poner por acá, solamente para poder guiarme en cuanto a los cargos. Nada más porque una cosa es el área y otra cosa es el cargo. ¿Correcto? Entonces yo acá digo, el cargo de administrador, por decir, ¿no? Cargo de administrador. El cargo de jefe de almacén. Jefe de almacén. El cargo de almacenero. Ahí está. El cargo de jefe de contabilidad. Puedo tener el cargo de asistente de contabilidad. Puedo tener el cargo de jefe de recursos humanos. Puedo tener el cargo de asistente de recursos humanos. Puedo tener el cargo de jefe de ventas y el cargo de vendedor. ¿Sí? Listo. Quiero autoajustar la columna, le doy sus bordes. Recuerda, doble clic entre la unión de la columna B y C acá al centro. Doble clic, ya está. Profesor, ¿y esta información que está acá? Pues simplemente la eliminas y listo. Ahora, tengo que registrar un código. Digo cart 01. Hago doble clic y ahí está. Ya tengo, ¿sí? Ya tengo los cargos registrados. Ahí está. 9 cargos. ¿Listo? Tengo las áreas y tengo el cargo. ¿Listo? Ahora, profesor, quiero ordenarlo. Ya seleccionas datos, filtro. ¿Cómo lo quieres ordenar? ¿Alfabéticamente? Sí, del A a la Z. Ahí está. Administrador, almacenero, asistente de contabilidad, asistente de recursos humanos, jefe de almacén, jefe de contabilidad, jefe de recursos humanos, jefe de ventas y vendedor. ¿Por qué? Porque está ordenado de manera alfabética. ¿Sí? Ok. Bien, desactivo el filtro. Ahí está. Profesor, pero mis códigos se han movido. Yo no quiero que esté así, quiero que esté ordenado de así, cargo 1, cargo 2. No hay problema, lo reemplazas. Mira, doble clic y se autoajusta, se autorrellena los valores en base al código. ¿Estamos? Bien, ¿qué necesito ahora? Pues registrar los sueldos, ¿no? Voy a registrar los sueldos de cada uno de los cargos que existen en la empresa. Digamos que un administrador va a ganar 4,000 soles. El almacenero va a ganar, voy a ponerle 2,500 como ejemplo. El asistente de contabilidad 2,200. El asistente de recursos humanos 2,450. El jefe de almacén 3,500. El jefe de contabilidad 3,800. El jefe de recursos humanos va a ganar, vamos a ponerle 3,850. El jefe de ventas 3,250 y el vendedor va a ganar
1.800. ¿Por qué? Porque en el caso de los vendedores cobran, digamos, comisión, ¿no? Por cada venta se le da una especie de comisión o bonificación. Listo. Profesor, pero yo he visto que cuando registran en Excel sale el símbolo de soles. ¿Y cómo hago eso? ¿Te acuerdas que te dije que existen formatos de celda? Pues bien, a estas celdas yo las tengo que formatear. ¿Qué hago? Selecciono todo el rango de los valores numéricos que tengo acá, hago un clic derecho y me voy a la opción que dice formato de celdas. Repito, seleccionas, ¿no? En este caso tu rango de celdas, digo clic derecho, me voy a la opción que se llama formato de celdas. Y aquí en formato de celdas, donde dice contabilidad, elijo contabilidad, le digo a 2 decimales. Voy a elegir el símbolo de Español Perú. Buscas el símbolo de Español Perú. Ahí está, Español Perú. Acepto. Profesor, ¿por qué ha puesto contabilidad? Porque no interesa cuán ancho sea la columna, siempre el formato de contabilidad va a poner el símbolo de soles a la izquierda y el valor numérico a la derecha. Si lo haces como moneda, no te va a dar ese efecto. Este efecto te lo da con el efecto de contabilidad. ¿Ok? Entonces, acá están mis áreas. ¿Ya? Aquí en el cargo, por ejemplo, aparece en la fila 2. Eso lo he hecho a propósito. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada. Profe, ¿qué pasaría si he creado así y acá no debe haber? Esta tabla tiene que estar más arriba. ¿Cómo hago? Fácil, seleccionas todas las filas, clic derecho, elimina y eliminas automáticamente las filas que estaban hacia arriba, líneas arriba de la otra celda. También puedo cambiar el alto de la fila. Sí, le puedo decir fila 25. ¿No? Obviamente estoy exagerando en lo que es el alto. La figura quedaría finalmente, vamos a ponerlo al 100%, así quedaría a mitad, ¿no? De repente con 20, ¿no? Profe, 25 mucho. Alto de fila, 20 píxeles. Ahí está. Lo agrandamos un poquito para que se pueda visualizar mejor. Ahí está. Al 140%. Ahí está. Ahí tengo mis datos. Aquí en el área también igual. Vamos a bajar. Ahí está, el 140%. Ahí está. Entonces tengo el área. Igual, clic derecho, alto de fila. Le digo 20 píxeles. Tengo el área. Tengo el cargo. Profesor, y en el caso aquí del empleado, igualito. Clic derecho, alto de fila, 20. Ahora, yo tengo que registrar datos, ¿correcto? Correcto. Ya. Pero, atención, yo necesito básicamente que aquí, profesor, aparezca automáticamente las áreas. ¿Qué áreas? Las áreas que registró acá. Ah, ok. Entonces, ¿cómo hago eso? Con una validación de datos, como te dije, ¿no? Te vas a la ficha datos, me voy a la opción que dice validación de datos, está acá, mira. Seleccionas primero el rango, validación de datos. Y acá me dice, ¿qué quieres crear? Una lista. Muy bien. ¿Y dónde está tu origen? O sea, ¿dónde están los datos que yo voy a considerar en la lista? Le digo, mira, mis datos están acá. Selecciono automáticamente, ¿no? El rango de las celdas, todo esto. Y le digo, omitir en blanco, si hubiera valores en blanco, omítelos y créate una lista desplegable. Hago clic en la opción mensaje de error. Obviamente me pide un título. Le voy a poner registro de empleados. Mensaje de error me dice. ¿Cuál va a ser el mensaje de error? Debe seleccionar el área a registrar. Básicamente es un mensaje. Ahí está, a registrar. Le doy a aceptar. Y lo que va a suceder ahora es que, mira, ahí está la lista. Ahí está el área. Digo, administración. Este señor va a laborar en el área de gerencia de repente, ¿no? Este señor es de repente va a laborar en el área de ventas. Perfecto. Este otro de repente en contabilidad. Perfecto. Este otro va a laborar también en el área de ventas. Perfecto. Este otro va a laborar en almacén, ¿no?
también aquí va a laborar en almacén. Entonces yo acá simplemente voy registrando, como se dice, pues la información, ¿no? Automáticamente. Ahora, ¿por qué he seleccionado solo hasta aquí? Porque mi data solamente va a abarcar 10 empleados, no más. Y es más, en cuanto al código, yo también puedo ponerlo de esta manera, ¿no? E001. Ahí está. Y arrastro. Estoy generando lo que es el código. Hay códigos que se generan, ¿no? Así se registran de manera correlativa. Aquí en Excel, cuando tú haces doble clic, hay una opción que se llama serie, serie de relleno, y te genera toda la serie de manera automática. ¿Ok? Entonces, simplemente ya aquí yo estaría registrando la información, ¿no? Según lo que necesite, ¿no? Según lo que yo necesite registrar. Ahí está. Y listo, ya tengo, profesor, digamos, las áreas registradas. ¿Qué me faltaría? Pues registrar los datos, ¿no? Mis empleados. Profesor, pero acá también tengo un detalle. ¿Qué cosa? Yo quiero que también aquí el cargo, ¿sí? Automáticamente salga a través de una lista. Ah, ok. ¿Qué tengo que hacer? Validación de datos. Repites el mismo procedimiento. Seleccionas tu rango, te vas a la opción que dice validación de datos, aparece la ventanita y me dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Una lista. Perfecto. ¿Dónde está tu rango? Allá, mi rango está acá. Selecciono todo este rango de celda. Digo, todo este rango viene a hacer referencia a mi origen. Son los valores que quiero que se muestren. Y claro, convenientemente lo he ordenado alfabéticamente. Activo la opción omitir en blancos, activo la opción celdas con lista desplegable, me voy a la opción mensaje de error y le digo, en este caso, registro de empleados. Perfecto. Mensaje de error, debe seleccionar un cargo de la lista. ¿Ya? Ahora tú dirás, profesor, ¿y ese mensaje cuándo sale? Cuando el usuario quiere tipear. Pues. Si el usuario quiere tipear el cargo y no lo quiere seleccionar, se activa inmediatamente el mensaje que yo como usuario he configurado. Le digo, error, debe seleccionar un cargo de la lista. Si le digo cancelar, regresa a su estado original. Si le digo reintentar, se pone el cursor para que el usuario se supone que tiene que borrar y elegir un elemento de la lista. ¿Se entiende? Entonces, por ahí va, digamos, el asunto, ¿no? Que en cierta manera, pues aparezca en el cargo, aparezca la información, ¿no? Por ejemplo, acá dice gerencia general, el cargo debe ser gerente. ¿He puesto el cargo de gerente? No, no le he puesto. Ok, ¿puedo ponerlo? Sí, claro. Entonces, ¿qué hago? De repente, profesor, me faltó un cargo más, ¿no? Un cargo de gerente. Ok, agregas por acá. Digo gerente, nuevamente arrastro la lista, ahí está, y pues tengo que colocarle acá gerente general, ahí está, gerente general, por decir, ¿no? Y me dice cuánto va a ser su sueldo, ¿no? Cuánto va a ganar el gerente, de repente 5,000, ya está. Ahora, acá hay un detalle, como acabo de incorporar un dato más, atención, ese dato no se va a actualizar aquí, ¿o sí? Sí, porque está haciendo referencia a la lista. Como está trayendo una lista, mira, ya se actualizó, gerente general, ¿no? O sea, eso es lo bonito de trabajar con las listas, que tú agregas datos en la referencia y como este tiene una validación de datos, porque supone que esto lo estamos trabajando con una validación, pues está tomando la referencia de la hoja de cálculo, que es todo esto, mira, ¿no? Está seleccionando todo el rango, desde B2 hasta B11. Como inserté una fila, lo incorporó en su lista. Bien, entonces yo tipeo y mira automáticamente, pues sale el error. Entonces le digo, mira, este señor trabaja en ventas y él es el jefe de ventas. Este señor trabaja en contabilidad y es el jefe de contabilidad. Doble clic. Este señor es de ventas y por lo tanto tiene el cargo de vendedor. Este señor trabaja en almacén y por lo tanto es del área de almacén y tiene el cargo de almacenero, por decirlo. Ahí está. O es el jefe de almacén. Y así tendría que yo ir llenando los datos.
Ahora, voy a completar la información para que más o menos se vea mucho mejor nuestro cuadro. Digo apellidos, por decir, ¿no? Digo Sotelo, Quito, mira, ahí está. Nombre, y lo estoy escribiendo en mayúsculas. ¿Te das cuenta? Profesor, ¿para qué sirve esta columna empleado? Esta columna empleado yo lo he creado con la intención de poder aplicar las funciones de texto. Por ejemplo, yo quiero que aquí aparezcan ambas celdas, ¿no? En los valores de ambas celdas aquí mismo. Lo hago con una fórmula. Digo, igual puedo usar la función concat, que es para concatenar. Entonces digo, concatena el valor de esta celda, que representa el texto 1, punto y coma. Y voy a agregar, entre comillas, la coma. ¿Para qué? Para separar apellidos de nombres. Quiero separar los apellidos de los nombres. Entonces lo agrego con la función concatenar, pero entre comillas, el carácter que quiero que aparezca. Finalmente, pues la otra celda, que es la celda celos. Si hasta allí yo doy enter, mira, automáticamente aparece ambas, ¿no? Ambos valores. Basta que yo arrastre y, claro, aparece la coma porque no hay valor alguno todavía, ¿no? Hasta que yo llene los datos. ¿Qué pasaría si de repente tú me dices, profesor, pero yo no lo quiero así? Yo quiero que esté a mayúsculas y minúsculas. Ah, en Excel también puedes combinar funciones. Hay una función interesante que se llama la función, por ejemplo, non-propio, que es una función de texto que se utiliza para poder convertir mayúsculas a minúsculas. Si yo digo igual non-propio y hago referencia a ambas celdas, pues ahí está, mira. Sotelo, Quito, Gianfranco. Yo arrastro y aquí simplemente yo tendría que ir registrando la información. Por ejemplo, Saavedra Quispe. Y mira cómo automáticamente la celda toma la referencia. ¿Correcto? Ahí está. Entonces toma la referencia, repito, por la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Esta es la fórmula. Igual, non propio. Y non propio me dice, ¿cuál es tu cadena de texto? Todo esto es la cadena de texto, que se está creando producto de la unión, porque estoy concatenando B2 con C2. Pero en esa unión estoy agregando la coma. Y por eso es que se visualiza en las siguientes celdas ya todo el texto. ¿Correcto? Siguiente. Digo, Brito Azócar. Digo acá su nombre. Ahí está. Simplemente voy autoajustando el contenido y ya está. Por ejemplo, digo Hernández Muguerza. Doy enter y coloco sus datos. Ahí está. Entonces, automáticamente Excel va, ¿no? Jalando la información. Siguiente. A la Quispe. Julio César. ¿No? Siguiente. Muguerza Suárez. Muguerza Suárez. Flor de María. Aquí le vamos a cambiar el nombre. Acá es John Henry, por decirlo. No, claro, obviamente son datos, ¿sí? Que uno, digamos, va registrando para poder generar, pues, la data, ¿no? A ver, Cifuentes, ya, Cifuentes, Ana María. Siguiente, Bravo Polo, Clark Matthews, por decir. Entonces, todo automáticamente sale, ¿no? Por ejemplo, digamos, digo, Horna del Águila, Carmen, por decir. Ya, ahí está. Entonces, automáticamente, como te das cuenta, va saliendo, ¿no? La información, ¿no? Figueroa,
Figueroa, Carla. Sí, ya está. Entonces ya tengo, profesor, la información, ¿no? Entonces, ¿cómo automáticamente mira Excel? Basta que yo haya puesto la fórmula y él está concatenando los valores. ¿Te das cuenta? Ahora, acá hay un tema con el sueldo, ¿no? Se supone que el sueldo yo lo debo de obtener en base al cargo. ¿Por qué? Porque se supone que yo he registrado previamente, ¿qué cosa? El sueldo que va a percibir cada empleado según su cargo, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si yo cambio aquí de cargo, cambia el sueldo de manera automática. Para eso existe una función, en este caso que yo puedo tomar como referencia, que viene a ser, por ejemplo, la función buscar, buscar V. Yo puedo decir igual buscar V, que es una función de búsqueda. Y esta función de búsqueda que tiene Excel me pide básicamente los siguientes valores. Primero me dice, ¿cuál es el valor que estás buscando? La celda que está acá, valor a buscar, punto y coma. Luego me dice, ¿dónde está tu matriz? La matriz es el origen de los datos, de dónde voy a tomar la información. Le digo, mira, la información la vas a tomar de esta tabla. No selecciono desde el código porque yo no quiero el código. Lo que yo quiero es que empiece a buscar no desde el código, sino desde el cargo. Por eso selecciono desde la celda B2 hasta la celda B11. Pero acá hay que tener cuidado. Cuando tú seleccionas un rango en Excel, pulsa la tecla F4. ¿Para qué sirve, profesor, la tecla F4? Bueno, tendrías que saber que en Excel existen lo que se llaman las referencias de celda. Y tienes celdas relativas, tienes celdas absolutas y tienes celdas mixtas. Todas las celdas en Excel son relativas, todas. Las absolutas justamente se identifican por llevar el signo dólar. Cuando tú veas una celda que tiene dólar antes de la columna y dólar antes de la fila, significa que esa celda está protegida. Está protegida. Entonces, ese rango es estático. No importa hacia dónde yo jale de forma vertical o arrastre de manera horizontal, siempre la referencia va a ser la misma. Por eso se dice que es mejor trabajarlo como celdas absolutas. ¿Ya? Entonces, ese es otro punto aparte, otro tema aparte de lo que son referencias de celda. Pero lo estamos combinando al menos para que tengas la idea de qué es lo que se puede hacer con Excel. ¿Qué me pide ahora? La columna. Me dice, y este dato, ¿no? Que tú quieres filtrar es el sueldo, ¿verdad? Sí. ¿En qué columna está? Bueno, si nosotros observamos, la tabla conforma dos columnas del rango que he seleccionado. Yo no quiero la columna 1, yo quiero la columna 2, porque en la columna 2 está el sueldo. Entonces, acá donde dice número de columna, digo 2. Necesito la columna 2. Punto y coma. Y lo otro que me pide es la coincidencia. Le digo, la coincidencia es exacta. Para él, exacto significa falso. Cierro paréntesis, doy un enter y ya tengo la referencia. Solo que en aquellas celdas que están en blanco, obviamente, me va a salir un error de NA. ¿Qué significa NA? Que no existe. Pero si yo vengo y le digo, no, 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 él tiene el cargo de almacenero, está jalando su valor, 2.500. Digo, él trabaja en el área de ventas, sí, ¿y qué cargo tiene? Vendedor. Ah, ok, ahí está, me está jalando el sueldo del vendedor. ¿Cuánto gana un vendedor? ¿1.800? Sí, vendedor 1.800. Profesor, yo quiero que mi celda tenga el mismo formato que está acá. Puedo copiar el formato, ¿sí? Copio el formato, mira, y simplemente arrastras. Y automáticamente el formato del símbolo de soles se aplica. Ahora, tú dirás, profesor, pero a mí no me gusta. ¿Qué no te gusta? No me gusta que salga el error ND, ¿no? Este ND es como que no encuentra a ningún valor, porque claro, la celda está en blanco. Lo que podría yo hacer es crear una condición previamente. O sea, ¿puedo combinar funciones? Sí. Yo digo, igual sí. Si esta celda es una condición, si esta celda es igual a comillas, comillas, es decir, está en blanco, ¿qué debo mostrar en el sueldo? Tengo dos opciones, o no muestro nada o simplemente le digo cero, ¿no? En este caso le digo, no, no muestres nada. Si la celda está en blanco, pues no muestres nada. De caso contrario, ¿sí? Mira, aquí está. Prueba lógica, la condición. El valor verdadero. Si se cumple la condición, me da este valor verdadero. Yo le digo, igual si la celda
F2 es igual a comillas, comillas, o sea, está vacío, entonces no muestres nada. De caso contrario, que no, que sí, sí, la celda no está vacía, sí tiene un dato, entonces realiza la búsqueda correspondiente. Y cierro paréntesis de la función, ¿sí? Esa sería la fórmula que finalmente debería de aplicar. Al arrastrar, ya la cosa cambia, ya no me sale el error. ¿Por qué? Porque la condición dice que si la celda a la cual he hecho referencia es vacía, ¿qué va a mostrar? Pues nada, no tiene nada que mostrar, pues está vacía. ¿Estamos? De caso contrario, pues que haga la búsqueda correspondiente. Y aquí pues ya yo simplemente cambiaría, ¿no? Digo, jefe de recursos humanos, ahí está, mira. Y por último, quiero hallar o quiero mostrar, de repente es asistente, ¿no? Me faltaba registrar el cargo de asistente de recursos humanos. Y ahí está. Ya tengo mi tabla de datos, donde tengo los empleados por área y por cargo. Profesor, queremos ciertas respuestas a ciertas preguntas. Ajá. Por ejemplo, yo quiero saber, ya, alguien me puede preguntar, me puede decir, quiero saber cuánto es el sueldo total, ¿sí? El sueldo total a pagar, porque esto representa pues una planilla, ¿o no? Sí, esto representa un gasto para la empresa, claro que sí. Entonces, queremos hallar, queremos determinar cuánto va a ser el sueldo total que vamos a pagar. Entonces, ¿cómo hago eso? Fácil, con una sumatoria. Digo, igual suma. ¿Y qué tengo que hacer? Simplemente sumar el rango de celdas al cual hace referencia el sueldo. ¿Lo puedo poner como absoluto? Sí, tecla F4, mira, absoluto. Y ahí está. Este es el sueldo total. Esto es lo que nos cuesta mantener a estos 10 empleados dentro de la empresa. ¿Al año? No, al año no, al mes. Porque esta es su remuneración mensual, ¿o no? Obviamente que sí. Entonces, el sueldo, digamos, total a pagar de forma mensual, voy a ponerlo así, sueldo mensual para que se entienda, el sueldo mensual a pagar por concepto de planilla va a ser de 31.950 soles. ¿Y cómo lo he hallado? Pues básico con una sumatoria. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasaría si me dicen, Castañeda, necesitamos saber cuánto es el sueldo anual a pagar de esos empleados? A la cosa es diferente, pues. Puedo hacerlo de esta manera, mira. Digo, igual la celda donde está el sueldo multiplicado por 12. Y esto sería la planilla al año. ¿Qué he hecho? Multiplicar el valor de la celda K1. Como que también, si no lo quieres hacer por referencia, podría ser lo siguiente. Digo, bueno, pues habría que sumar toda la planilla que representa como pago al mes multiplicado por 12. Y ahí está. Estamos. Ahora, ese sueldo que usted está pagando o que vamos a pagar es sin beneficios sociales, naturalmente, ¿no? Naturalmente. Sin contar pues la gratificación de julio y diciembre, ¿no? Si es que están en planilla. Si emiten recibo por honorarios, pues nada, simplemente sería por 12. Me dejo entender. Ahora, si lo que queremos saber es cuánto va a ser el tema de las gratificaciones al año, si vamos a asumir que están en planilla, pues digo acá, gratificación, ¿no? Anual, es decir, al año. Copias el formato y aplicas. Si yo lo que quiero sacar es la gratificación al año, pues ya sabes que cada uno de ellos tiene que recibir su gratificación en julio y también en diciembre, ¿o no? Ahora, si el tema es solo gratificación, se supone que cada uno de ellos recibe una gratificación, una renta, ¿no? En julio y en diciembre. Que viene a ser lo mismo, la sumatoria de todo lo que se paga en un mes multiplicado por 2. Entonces, o haces referencia a lo que se paga de forma mensual,
multiplicado por 2. ¿Y por qué por 2? Por el mes de julio y diciembre. Entonces, más o menos, solo en gratificaciones, esto sería un monto de 63.900 soles. Claro, que sería solamente el tema de gratificación. Ahora, si a esto quieres sacar, digamos, el sueldo anual a pagar, incluido ya las gratificaciones, ya, entonces digamos, sueldo anual a pagar más el concepto de gratificaciones, entonces lo que habría aquí que hacer, ¿qué cosa sería? Sumar. ¿Y qué tengo que sumar? Sumo el sueldo anual, punto y coma, más las gratificaciones que se van a tener que pagar 2 veces al año, ¿no? Finalmente, este sería el monto que nos costaría mantener a todos estos señores que están en planilla. ¿Estamos claros? Entonces, mira cómo el sueldo mensual es producto de la sumatoria. El sueldo anual, pues es lo mismo, es la sumatoria multiplicado por 12, porque es por un año. Y las gratificaciones, pues hace referencia a lo que se paga en un mes en planilla, multiplicado por 2 por el mes de julio y diciembre. Y finalmente, pues el sueldo anual a pagar más las gratificaciones sería lo que se va a pagar en todo un año más el concepto de gratificación, y eso me da un monto total. Ahora, si la pregunta es, atención, ¿ah? Si la pregunta es, queremos hallar cuánto es el sueldo total por área, la cosa es diferente. ¿Qué pasaría si a mí me dicen, Castañeda, queremos un gráfico estadístico, ¿sí? Quiero un gráfico estadístico donde se muestre cuánto es el sueldo total que se paga por área. O sea, cuánto nos cuesta mantener a los empleados de cada una de las áreas que laboran y trabajan ahí, claro está. Quiero una estadística. En Excel, para hacer gráficos estadísticos, tú primero, si es que vas a trabajarlo de esta manera, tienes que primero tener, digamos, un cuadro resumen. Hay que crear un cuadro resumen. ¿Con quién? Con las áreas. Bueno, yo las áreas ya las tengo acá. Simplemente lo que haría sería copiar, mira, y crear la famosa tabla de datos resumen. ¿Estamos? Y aquí yo tendría que determinar finalmente cuánto va a ser ese total, digamos, a pagar por cada área. Y obviamente, pues tiene que haber un resultado final, ¿no? ¿Estamos? Ahí está. Entonces, ¿es una sumatoria? Sí, pero es una sumatoria basada en una condición. Lo que yo te decía al inicio de la sesión, ¿no? Primero determina, te dan este cuadro, dicen hallar el sueldo total por área. ¿Es un conteo o es una sumatoria? No, es una sumatoria, es dinero. Ok. ¿Es una función, es una sumatoria, digamos, general? No, es una sumatoria basada en una condición. ¿Y cuál es la condición? Pues las áreas. Entonces aquí la función que sería sumar puntos sí. Y esta función sumar puntos sí me pide un rango del criterio, me pide el criterio y me pide el rango a sumar. En este caso, el rango, digamos, del criterio, pues tiene que ver con el área. O sea, prácticamente es todo este rango de celdas. Y cuando tú aplicas este tipo de funciones, maneja, repito, como valor absoluto. ¿Por qué? Porque si yo jalo la fórmula, ese es el error que cometen muchos alumnos, es que no ponen el rango como absoluto. Y cuando aplican la fórmula y jalan, todo el rango se mueve. Todo el rango se mueve. Mira, lo voy a hacer para que te des cuenta, ¿ya? Para que más o menos te des cuenta a qué me refiero. El alumno hace esto. Dice, profesor, la función es sumar puntos sí, este es mi rango del criterio, punto y coma, este es mi celda. Perfecto. Porque ese es el criterio, punto y coma. ¿Y cuál es el rango a sumar? El sueldo. Hasta ahí estás bien. Esa es tu lógica. Está perfecta la lógica. Y ahí está el monto. Pero si yo arrastro, mira, ahí está el error. Que si yo hago doble clic, ¿qué pasó con los rangos? Se movieron. ¿Y por qué los rangos se han movido? Se han movido porque no son rangos absolutos. En Excel, los rangos tienen que ser rangos absolutos, más aún si estás utilizando fórmulas, si estás utilizando funciones, porque si no, se mueven los rangos y obviamente los resultados que tú vas a obtener no van a ser los correctos.
Entonces, para evitar ese drama, yo siempre le digo al alumno, pon F4. ¿A quién pongo el F4? Al rango del criterio. Y también pon como absoluto el rango a sumar, que es todo esto. F4, F4. La única celda que debe de ser relativa es la celda del año, porque esa sí necesito que se vaya moviendo. Ahora observa. Ahí está. Yo cambio y mira, mi rango sigue siendo estático. No ha variado. Lo que ha variado es la celda. Esa sí tiene que ser relativa, la que está de color rojo. Esa sí tiene que ser relativa. Eso se llaman referencias de celda en Excel. Y es importantísimo que sepas que cuando tú manejas un rango de celdas que tiene que ver en una función específica que no quiero que se mueva, tiene que estar como rango de celdas absolutas. Y las celdas absolutas siempre, siempre, siempre van a estar protegidas por el signo doble. Bien, dicho esto, copio el formato del símbolo de los soles, mira, ahí está. Ahora, ¿qué hago? Pues saco la sumatoria general de todo esto. Ahí está. Cierro paréntesis también con absoluto y eso me da 31.500. Es lo mismo, es lo mismo. Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, me cuadra la información, claro. Esto es lo que se paga de forma mensual toda la planilla. Pero por área la cosa es distinta. Aquí, por ejemplo, quiero saber, profesor, por ejemplo, quiero saber, ¿no? ¿Cuánto es el monto máximo? ¿Cuál es el sueldo máximo? ¿O cuál es el sueldo más alto? Que se paga por área. Aquí a simple vista me doy cuenta que es el de el área de ventas. O sea, mantener al área de ventas nos es caro, son 6.850. Y eso va a depender de la cantidad de empleados que laboran en esa área, por criterio. ¿Estamos? Ahora, si lo que a mí me piden es, por decir, ¿no? Saber cuál es el sueldo más elevado o el sueldo máximo, cuál es el sueldo más bajo, entonces la cosa cambia. O quieren saber cuánto es el sueldo promedio. ¿Estamos? Quieren saber el número de empleados, ¿no? Que laboran en la empresa. ¿Cuántos empleados hay? Entonces ya estos son otros cálculos que tú tienes que realizar y que claro, obviamente tienes que saber en este caso qué fórmula es la que vas a aplicar. Si a mí me dicen cuál es el sueldo más elevado, pues inmediatamente en mi cabeza pienso en la función max. Le digo, de todo este rango de sueldos, quiero saber cuál es el sueldo máximo. Y aplico la función max. ¿Cuánto me devuelve? 5.000 soles. O sea que 5.000 soles es el sueldo más alto que se paga hoy por hoy en la empresa, ¿no? Tomando el ejemplo aquí según lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el sueldo más bajo? Pues aquí la función sería la función min. Hay una función que se llama la función min. Y aplico de todo esto el sueldo mínimo. Quiero el valor mínimo. La función min te devuelve el valor mínimo. La función max te devuelve el valor máximo. 1.800. 1.800 es lo que, digamos, se está pagando hoy por hoy según la planilla, ¿no? Y si quiero, profesor, el valor promedio, ¿qué función utilizo? Pues la función promedio. De todo esto quiero saber cuánto es el sueldo promedio. Cierro paréntesis y el sueldo promedio es de 3.195 soles. Finalmente me dicen el número de empleados. El número de empleados es un conteo. Entonces voy a aplicar la función contar. Y le digo, quiero que contabilices de toda esta data cuántos empleados hay. Y me dice 10. ¿Qué significa? Que tengo 10 empleados que laboran dentro de la empresa. Finalmente, quiero crear un gráfico estadístico, profesor, del sueldo por área, ¿no? ¿Qué hago? Selecciono el cuadro, no el total no, solamente mi cuadro resumen porque he tenido que consolidar previamente la información. Y una vez que ya está ahí, me voy a la opción que dice insertar, me voy a la opción que dice gráficos y acá miren gráficos, puedo elegir un gráfico de barras.
o un gráfico de columnas. Me da algunos gráficos recomendados, ¿no? Yo puedo ir todos los gráficos y digo, ¿sabes qué? Créame un gráfico de columnas. Puedo crearlo en 2D, puedo crearlo en 3D, dependiendo. Y acepto. Y ahí está mi gráfico estadístico. Ahora, este gráfico ya yo lo coloco por otro lado. Seleccionas, en este caso, el gráfico. ¿Ya? Lo voy a mover un poquito a la derecha. Voy a bajar el zoom para poder desplazarme. Y lo voy a poner por acá. Ya está. Me ubico. Ahora sí. Ahora sí. Sí, hay que un poquito moverse en la hoja de cálculo. Y aquí está. Aquí tengo el sueldo total. ¿Todo gráfico tiene un diseño? Sí, claro. Acá hay una opción que se llama diseño de gráfico, mira, y tú puedes aquí elegir el modelo que tú uses. Puede ser ese modelo, puede ser este modelo, puede ser este modelo. Tú eliges el modelo, ¿no? Que más te guste en cuanto a lo que es el gráfico. Ya depende, ya depende. Si vas a trabajar con escalas de grises porque te gusta, puedes elegir este. Ya depende de ti. Ahora, el título, ¿cuál sería? Sería sueldo total por área. Siempre los gráficos estadísticos jóvenes en Excel tienen que ponerle un nombre, porque la gráfica representa algo. ¿Qué me representa esto? No, esto me representa el sueldo total por área. Ah, ok. Pones en negrita, por ahí lo personalizas de repente, ¿no? Por ahí de repente le pones ahí sus colores. Ya esto es tema que te digo de diseño, ¿no? Tú lo personalizas. Sueldo total por año. Listo. A esto, si deseas, puedes agregar las famosas etiquetas de datos. Y puedo configurar lo que se llama sus etiquetas de datos. Y ahí está, sueldo total por año. Puedo mostrarlo, digamos, de esta manera. Ya ahí también tiene que ver el diseño, cuánto le vas a dar de ancho, ¿no? Como para que se pueda de repente apreciar el gráfico. ¿Listo? Ya vamos terminando. Y por último, una vez que has creado tu gráfico, el otro tema era el tema de las tablas dinámicas. ¿Cómo creo una tabla dinámica? Fácil, sumamente fácil. Seleccionas tu origen, te vas a la ficha insertar. Hay una opción que se llama gráfico dinámico y tabla dinámica. Es el que yo te recomiendo, esta opción. No tabla solita, no, sino tabla y gráfico dinámico. Inmediatamente sale el Excel, me dice, ¿esto dónde lo quieres? Pues en una nueva hoja de cálculo. Ok, listo. Y aquí está la estructura de mi tabla dinámica. Aquí está la lista de campos. Profesor, se cerró la ventana. ¿Y ahora qué hago? Te vas a la ficha que dice analizar tabla dinámica, mostrar lista de campos. Mostrar lista de campos y ahí está. ¿Y aquí qué hago? Pues aquí lo que haces, pues simplemente tú seleccionas, ¿no? Lo que quieres visualizar. ¿Qué cosa quieres visualizar? ¿Quieres visualizar la lista de empleados? Ahí está. ¿Quieres visualizar el sueldo? Ahí está. Estoy creando una especie de tabla resumen y se está creando un gráfico donde veo el sueldo, ¿no? Por empleado. Puede ser. Ahora, puede ser que lo muestres de esta manera o de repente quieres mostrarlo, cambias de tipo de gráfico, de repente quieres mostrarlo como si fueran barras. De repente quieres así en barras. Puede ser también un modelo, un diseño, ¿no? Podría ser, mira. Ahora, la información tú la puedes ordenar. Yo quiero que esto se ordene, ¿no? A ver, quiero, por ejemplo, de repente quiero ordenar de mayor a menor. Ahí está, ¿no? No, profe, al revés. Ah, ya, ok. Entonces digo de menor a mayor. Así, para que la barrita más grande, ¿no? De mayor valor se vea arriba y el de menor abajo. Perfecto, ahí está. A esto le digo agregar etiqueta de datos. Y puedo incluso ver las etiquetas de los datos. No quiero que digas sueldo total. O perdón, no quiero que digas suma de sueldo, sino sueldo total. Simplemente haces un doble clic y le pones sueldo total. La función es la función suma. Y aquí donde dice etiqueta, etiquetas de fila, coloco empleado. Ahí está.
Simplemente tendría que cambiar el diseño de mi gráfico, puede ser este de acá. Ya tú lo personalizas, ¿no? Pones en negrita, le das de repente un color blanco. Ahí está. Y esto que está acá lo puedes borrar. Entonces no quiero ver ninguna escala, me sobra y me basta con lo que veo. Ya, esto que representa sueldo total. El sueldo total, pero es por empleado. Ojo, sueldo total por empleado. Perfecto. Ahí está. Esta hoja 4 le voy a poner un nombre. TD1. ¿Qué significa TD1? Tabla dinámica 1. Y puedo crear una nueva hoja. Mira, y a esta hoja le puedo poner reporte. Reporte-empleados. ¿Qué haces? Fácil. Seleccionas, control X, lo cortas y lo pegas. Y ahí está. Lo ha pegado en otro lado. Sí. Ahora mira. Puedo también sobre mi tabla dinámica, puedo yo crear lo que se llama segmentación de datos. Digo insertar segmentación y yo quiero segmentar por área y por carga. Que van a ser como una especie de filtros esto. Lo corto y aquí en mi de reporte lo pego. Y aquí voy a colocar esto un poquito más acá. Ahí está. Voy a colocar mi filtro, porque estos son mis filtros, son filtros básicamente. Puedo colocarlo, esta segmentación, de repente en 4 columnas. Yo indico cuántas columnas quiero tener. O de repente lo quiero así. Digo en 4 columnas, en 5 columnas, en 6 columnas. Ahí está. Opciones para filtrar. Tiene un estilo, puedes cambiar el diseño, ¿sí? Ahí están. Y este otro de acá que hace referencia al cargo lo puedo poner por acá. Ahí está. Igual, si deseas, también lo puedes colocar a manera de columnas. En tu segmentación indicas, ¿no? Más o menos cuántas columnas quieres tener, ¿no? De repente en 4 columnas puede ser. O si deseas, de repente en 3, ¿no? 3 columnas, profesor. Listo. Ahí está. Y finalmente el dashboard o el gráfico lo puedo colocar por acá, ¿no? Ya tú, digamos, estableces un diseño para tu especie de reporte, ¿no? A manera de dashboard. De repente aquí me conviene tenerlo en una sola columna. Una sola columna porque es un pequeño dashboard, ¿no? No me quiero extender mucho, más de la hora, un ratito ya termino. Esto lo ponemos por acá y ya está. Ahí está, por ejemplo, ¿no? A esto lo combinas acá tus celdas, pongo en negrita, le das un color de relleno, el color que tú gustes y cambias la fuente. De repente la fuente en Cambridge. Aumentas el tamaño y escribimos acá. Digo, reporte de empleados. Ahí está. Ahora, si yo digo ventas, mira, me va a filtrar los empleados que laboran en ventas. Si yo digo recursos humanos, los que laboran en recursos humanos. Gerencia general, solamente hay uno. Contabilidad, hay solamente uno. En almacén, laboran 2 empleados. En administración, labora solamente uno. De repente yo quiero consultar quiénes trabajan en administración, en contabilidad, en recursos humanos y en el área de gerencia. Pues son todos ellos. Ahora, de todos ellos, quiero saber quién es de repente el asistente de recursos, ¿no? Ahí está, me está filtrando. O de repente digo, no, me interesa ver únicamente los que elaboran en el área de ventas, ¿sí? ¿Quiénes son? Son estas 3 personas. Claro, porque tengo pocos datos. Si tuviera más datos, va a ser mucho más interesante. De ellos, ¿quiénes son vendedores? Y ahí están. El gráfico automáticamente, ¿no? Se filtra, ¿no? Porque tiene filtros.
Entonces, todo va a depender de qué es lo que quiera yo filtrar, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiera filtrar, dependiendo de lo que yo vaya acá cliqueando, el reporte me va a ir mostrando los valores, ¿no? Me interesa ver solamente la parte administrativa, quienes laboran en administración, en recursos humanos y en gerencia de repente. Pues solamente selecciono las áreas que yo quiero consultar. Todo con un clic. Administración, presionas control, clic, control, clic, control, clic y automáticamente el gráfico se actualiza. Bien, tecla F12 para guardar tu archivo. Le digo guardar y aquí lo guardo, ¿no? Le doy un nombre. Por ejemplo, le pongo clase 2 de MSX. Ya está. Y listo. De esa manera, pues, he creado mi pequeño dashboard, pequeño reporte. Hemos aplicado también algunas funciones, ¿no? Fórmulas para poder hallar ciertos cálculos que son necesarios, ¿no? Sobre todo cuando hay ciertos cálculos que tenemos que hallar, ¿no? Como el valor máximo, el valor mínimo, el valor promedio, ¿no? O una sumatoria condicional, ¿no? Todo va a depender de qué es lo que nos estén solicitando. Bien. Ok, jóvenes, eso sería entonces todo por ahora. Bien. No sé si está ahí la señorita. ¿Se Sí, acá encuentra? estamos atentos a su clase. ¿Qué Estaba tal? ¿Cómo revisando está? si había lo que es algún comentario o algo. Al parecer A ver, ¿alguien de los jóvenes estaba indicando alguna? que, bueno, dice el profesor, esas barras no se puede cambiar de color y así distinguir mejor cuál es Sí, claro. para cada empleado o Gracias. ventas, ya que todo es así azul. Ok, perfecto. Gracias por la pregunta. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, en el caso del gráfico que teníamos acá, tú puedes personalizar cada barrita. O sea, en el gráfico estadístico, tú acá simplemente, si deseas, de repente, no sé, quiero hacer énfasis, profesor, al área de ventas, porque es el área de ventas el que yo estoy analizando. ¿Cómo le cambio de color? Seleccionas la barrita y te vas acá y eliges el color que quieres darle. De repente quiero darle color verde. O el área de gerencia, quiero hacer de repente un poquito ahí de énfasis, le pongo otro color amarillo. O sea, sí puedes tú personalizar las barras, sí, simplemente seleccionando cada una de ellas y de manera manual tú vienes y aquí le das el color que tú deseas. Eso se hace mucho cuando, por ejemplo, quieren trabajar en formato ya impreso, ¿no? De repente quieren ya imprimir y lo quieren imprimir a colores y quieren de repente por ahí distinguir, ¿qué te digo? Uno que otro dato, ¿no? Quiero de repente hacer referencia a otro dato, entonces vienes aquí en el formato y simplemente eliges el tono o el color que le quieres asignar, ¿no? De repente como para poder de repente, no sé, diferenciarlo. Sí, 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 es posible. Tú simplemente eliges el tono y aplicas a la barra o a los colores, si es que quieres darle de repente un color personalizado a cada uno de ellos, pues te vas ahí a la opción de más colores y pues eliges, qué sé yo, el tono que tú desees, pues, ¿no? Ya van desde los tonos fuertes hasta los tonos un poquito más cálidos, dependiendo del caso. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta que hubiera, señorita? Al parecer ya todo está quedando claro, porque no validamos alguna duda nueva. Bien. Ok. Bien, profesor, muchas gracias por su ponencia. Ha sido lo que es muy interesante para poder saber un poco más sobre los recursos de cuenta de lo que es el profesor Michel Castañeda. Estimados estudiantes, Ok. como han podido observar, esta clase a todas las clases del ciclo de inducción es sumamente importante. No solo les brindará una información valiosa, sino que les marcará el inicio de su adaptación a esta nueva etapa de la carrera y el futuro empieza ahora. Todo con la clase del día de hoy. Que tengan muy buenas noches. Bien, jóvenes, me despido de ustedes. Esta es mi última sesión que los acompaño y mucha suerte en su inicio de clases que van a tener próximo en agosto, me parece. Desearles lo mejor y, como se dice, a seguir fortaleciendo estos conocimientos de Office, que es muy, muy necesario. Sobre todo aprendan Excel, que es una herramienta muy, muy potente, muy interesante. Hay un montón de cosas por ver en esta herramienta. Yo estoy seguro que el docente que asuma la responsabilidad de enseñar ofimática
¿no? Va a tener el cuidado del caso porque sí, Excel tiene bastantes opciones para ver. Y también ustedes lleven el ritmo y marquen la pauta a su docente para que así puedan ir aprendiendo más. Nos vemos. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense. Chau, chau.